nos puede pasar lo mismo, que a causa de las muchas actividades o muchas ocupaciones, nos podemos perder la oportunidad de pasar tiempo con nuestro Dios. Aquí en la ciudad, el tráfico cada vez se ha hecho más difícil, ¿no? Cada vez hay que salir más temprano. Y siempre a final de año escuchamos a los encargados de controlar el tráfico. Por ejemplo, el señor Montejo dice, bueno, para el otro año están entrando 150,000 carros más. Así que les rogamos salir 15 minutos o media hora más. Y eso va cada año así. Hace poquito leí a alguien que yo creo que vive allá por nuestro sector. Y decía que eran las 5:20 de la mañana y la cola estaba por la canasta básica, ¿no? Es decir, un poquito arribita de la entrada a Peronia, a las 5:20 de la mañana, ¿no? David otro día tenía que ir a hacer un trabajo al puerto, ¿no? Y salió de la casa a las, ¿qué era? ¿6? 5:20. Se llevó 2 horas de la casa para llegar a la fuente. Y entonces estos problemas, ¿no?, están haciendo que tengamos que madrugar mucho más, ¿no? A veces yo salgo poco antes de las 5, 5 menos 15, y ya una vecina sale a dejar a su niño a la puerta a esa hora, 5 menos 15 de la mañana. Y he sabido de otros niños, ¿no?, con sus padres, por supuesto, que tienen que salir a las 4 de la mañana, porque si no, no llegan a la hora de comenzar el colegio. Así está. No solo nuestro mundo, pero aquí, nuestro medio, ¿no? Quienes tienen que entrar a las 7 de la mañana, hay que salir ahora a las 4, 4:30 o 5 lo más tarde, ¿no? Y el regreso es lo mismo, ¿no? Así que estamos viviendo esta situación difícil. Y estos problemas, ¿no?, nos pueden hacer perder la bendición de tener tiempo para platicar con nuestro Dios. Es tanta la ocupación que ya no hay tiempo. Nos podemos perder esa gran oportunidad, esa gran bendición, mejor dicho. Esta mañana el tema tiene que ver con la oración. Nuestro versículo aquí dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y hemos hablado ya de varios temas relacionados con el tema general de la pasión. Pero hoy nos toca hablar de la oración. ¿Cuánto amamos cada uno de nosotros la oración? ¿Cuán fervientes somos nosotros, hermanos, hermanas, jóvenes, señoritas, en la oración? ¿Cuánta importancia tiene la oración en nuestra vida? ¿Cuánto tiempo dedicamos nosotros cada día a la oración? ¿Cuándo en todas nuestras ocupaciones tenemos tiempo para dedicarnos realmente a la oración? Hace años alguien dijo que un día sin oración es un día perdido. Les mencionaba también hace varias semanas de alguien que dijo que el creyente que no ora es un creyente soberbio, ¿no?, porque está demostrando que él puede con sus propias energías nada más, con sus propias fuerzas, con su propia inteligencia, salir adelante. La oración en la vida del creyente demuestra humildad, demuestra dependencia de Dios, demuestra que él no lo puede hacer todo, que necesita de Dios. Y hay tantos ejemplos en la Biblia, pero solamente
quise tomar el ejemplo de Daniel. Leímos al principio del culto este pasaje de Daniel capítulo 6. Así que si usted quiere de nuevo abrir su Biblia a este libro, pues lo invito para que vaya, y luego los hermanos también nos van proyectando ahí los versículos. Daniel, como sabemos, fue uno de tantos judíos llevados al cautiverio, arrancados de su nación Israel. Dios había anticipado al pueblo judío que si ellos caían en la desobediencia, si ellos decidían seguir su propio camino, si ellos caían en la rebeldía, iban a ser sacados de su pueblo y llevados al cautiverio. Y justamente eso sucedió. En el año 605 viene Nabucodonosor con todo su ejército y conquista a Israel y se lleva cautivos a los judíos. Y entre todos los cautivos iba Daniel. En ese entonces Daniel era un jovencito, más o menos 17 años, cuando es sacado de su tierra y llevado a una tierra que él no conocía. Así que tanto Daniel como muchas personas de su pueblo son llevados a Babilonia. Daniel y 3 amigos suyos son elegidos por la familia de donde ellos venían, son elegidos para estar en el palacio, para recibir una educación especial, recibir atenciones especiales en comparación al resto del pueblo. Y Dios comienza a bendecir a Daniel por la entrega de Daniel hacia el Señor. Así que, como nosotros sabemos, Daniel llegó a tener un puesto importante en Babilonia bajo el gobierno de Nabucodonosor. Daniel pues tuvo que participar en el gobierno de este rey, de Nabucodonosor. Daniel le revela a Nabucodonosor varios sueños que él había tenido. Y en uno de los últimos sueños, Daniel dice, bueno, Dios te va a quitar el reino. Y Daniel capítulo 5 narra la caída de Babilonia bajo otro imperio, el imperio de los medos y persas, ¿no? Así que llega al final el gobierno de Babilonia con Nabucodonosor, y al final del capítulo 5 dice, por ejemplo, versículo 30 de Daniel capítulo 5: la misma noche fue muerto Belsasar, quien era el que estaba gobernando. Este rey que pidió que trajeran toda esa vajilla que los babilonios habían traído desde el templo de Jerusalén, vajilla que había sido consagrada al servicio del Señor. Este Belsasar, ya en su borrachera, pidió que la trajeran y la usaron para la fiesta que ellos tenían ahí. Pero esa misma noche Belsasar fue muerto. Y el versículo 31 dice: y Darío de Media, cuando tenía 62 años, tomó el reino. Así que ahora comienza un nuevo gobierno. Ahora es Darío el que va a gobernar. Y ahora ya no es Babilonia, es el imperio medo-persa el que va a gobernar. Ahora el capítulo 6 comienza diciendo: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino. Esta palabra no es muy conocida para nosotros, la palabra sátrapas. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos traducir esa palabra o cómo podemos entenderla mejor? Bueno, en la Nueva Traducción Viviente dice:
Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias, ¿no? Así que parte del nuevo gobierno, para tener un mejor control, Darío decide entonces, dice, dividir todo el reino en 120 provincias. Y luego, para gobernar cada provincia, él nombró, dice, a un alto funcionario para encargarse de cada provincia. Y entonces así, Darío no tendría que ver con toda la gente, sino solo con estos funcionarios, ¿no? Estos eran más o menos como los gobernadores que tenemos hoy, ¿no? Así que Darío pediría cuenta a ellos. Pero además de eso, además de los 120 funcionarios, nombró a otros 3 sobre ellos. Y el versículo 2 dice, y sobre ellos, es decir, sobre los 120, 3 gobernadores, ¿no? De los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas o funcionarios darían cuenta para que el rey no fuera perjudicado. Mire, muy inteligente este Darío, ¿no? Así que nombra a los 120, luego a 3, para que estos 120 le entreguen cuenta a los 3, ¿no? Ahora, sobre esos 3, el que sobresalía era Daniel. Dice el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino, ¿no? Ahora, nosotros sabemos que ese espíritu superior era la presencia de Dios en la vida de Daniel. Ahora, es cierto, Daniel era un hombre muy inteligente, había estudiado en las universidades ahí mismo de Babilonia, muy brillante Daniel. Sin embargo, lo que lo hacía una persona superior, decía, no era su propia inteligencia, no era sus títulos obtenidos ahí en Babilonia, sino era, otra vez, la presencia, por un lado, la presencia de Dios en su vida, pero luego también la dependencia de Daniel de este Dios a quien él conocía personalmente. Y miren, hermanos, cuán importante es esto. Y eso nos hace recordar a José. Cuando José fue llevado a Egipto, también José sobresalió. Y en el libro de Génesis uno lee que todo eso se debía a que Dios estaba con José. Y se repite eso, ¿no? Dios estaba con José. Y lo mismo puede ver uno aquí, en el caso de Daniel. Dios estaba con Daniel, pero por otro lado, Daniel mismo había decidido vivir su vida dependiendo de Dios. Daniel no hacía nada basado en su propia opinión. Todo lo que Daniel hacía, lo hacía guiado por Dios. Él no hacía absolutamente nada sin buscar la presencia de Dios, sin buscar la ayuda de Dios. Y cuán importante realmente es esto. Ahora, la vida para Daniel no fue fácil, ¿no? Y en los versículos 4 a 9 encontramos que Daniel es objeto de ataque de la misma gente que está trabajando con él, de su mismo equipo, ¿no? Estos le comienzan a hacer la vida de cuadritos a Daniel. Y mire, dice el versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Mire, aquí viene la envidia, ¿no? ¿Y cuántos hermanos no enfrentan envidia en su trabajo, ¿no? Porque, bueno, como Dios está con ellos,
Comienzan a veces los mismos jefes a darles más oportunidades, a ascenderlos, y esto no les gusta a otros, ¿no? Y comienzan entonces a ver cómo tratan de afectar, ¿verdad? Tratan de afectar al creyente. Pues aquí está Daniel, ¿no? Pasando por lo mismo. Pero dice el versículo 4, voy a leerlo de nuevo. Los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino. Es decir, en su función como funcionario del gobierno, ¿no? Daniel aquí estaba desarrollando funciones políticas, ¿no? Y ya sabemos todo lo que se dice, ¿verdad?, de los políticos, ¿no? Y entonces sus mismos compañeros, ¿verdad?, comenzaron a perseguirlos. Estos formaron aquí una CICIG también, ¿no? Y comenzaron, ¿no?, a investigarlo, a perseguirlo, a ver en qué lo hacían caer. Sin embargo, es interesante lo que dice la otra parte del versículo. Pero no podían hallar motivo alguno o falta. Mire esto. Por más que buscaron, se metieron por todos lados, ¿no? Le pusieron cámaras, ¿no? Iban a averiguar por todos los rincones. Pero, dice, no podían encontrar nada. No podían hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error ni falta hallaron en él. Mire qué testimonio más grande el de Daniel, ¿no? Él estaba en medio, ¿no?, de gente pagana, ¿no? Pero Daniel, por su temor a Dios, se mantuvo fiel. A Daniel nada lo distrajo. Ahora, donde quiera que estamos, hermanos, siempre hay tentaciones. Siempre hay cosas contra las cuales vamos a luchar. El enemigo nos va a poner trampas, ¿no? Los jovencitos que estudian, ¿verdad?, el enemigo les va a poner trampas ahí donde están estudiando. Trampas de diferente clase. Hacer trampa en los exámenes, hacer trampa con las tareas. Pero, bueno, otros compañeros les van a tender trampas. Le van a decir, mira, prueba este dulce. Y ese dulce es droga. Ahora las chicas son bien aventadas, ¿no? Antes los chicos buscaban a las chicas, pero hoy puede que la chica le diga a un jovencito, mira, quiero que vengas a mi casa, que me ayudes con una tarea. Y mire, se ha sabido tantas cosas, ¿no? Así que tentaciones vamos a encontrar en cualquier lado, ¿no? Pero mire, Daniel conocía todo eso. Y qué bonito es leer esto. No podían hallar motivo alguno o falta porque él era fiel. Y ningún error encontraron, ¿no? Daniel no tenía que esconderse de nada ni de nadie porque estaba haciendo bien las cosas. ¿Podemos nosotros caminar de la misma manera? ¿Puede usted dejar su teléfono en cualquier lado, que lo mire cualquiera? ¿Qué andamos cargando en los teléfonos? Este es un recurso muy valioso, ¿no? Algunos tienen ahí su teléfono ahorita y están viendo ahí Daniel capítulo 6, ¿verdad?, en su teléfono.
Pero ¿qué más hay? Si alguien revisara nuestro teléfono, ¿qué más encontraría? Yo he oído de algunos tan celosos de su teléfono, ¿no?, que nadie más, ni siquiera en la familia, lo puede ver. Eso es bien sospechoso. Sí, ¿por qué nadie más en la familia puede ver mi teléfono? ¿Qué estoy escondiendo ahí? ¿Qué cosas tengo ahí? Si hablamos de los esposos, ¿no?, ¿puede su esposa ahí ver su teléfono? Y lo mismo el esposo, ver el teléfono de la esposa. Les anticipo, hay una iniciativa, vamos a tener una como capacitación para padres, de tal manera que podamos saber, ¿verdad? Porque hoy todos los hijos tienen teléfonos, ¿no? Entonces, saber cómo están manejando su teléfono, por el bien de ellos. Así que vamos a anunciarles un poquito más adelante de una actividad ahí, una iniciativa muy bonita que viene del Ministerio de Comunicación para manejar de la manera más adecuada nuestros teléfonos, ¿no? Pero bien, ¿no? Pero bien, solo comenzando con eso, ¿no?, las computadoras, ¿no? Así que, ¿cuánto podemos aprender? No podían, dice, hallar motivo alguno o falta, porque él era fiel y ningún error hallaron en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel motivo alguno para acusarlo. Esa fue la conclusión. No vamos a encontrar. Lleva bien las cuentas, ¿no? Es muy respetuoso de las demás personas. No es alguien prepotente, ¿no?, sabe guiar a la gente. Así que mire, todo lo que encontraron fue bueno. Ellos mismos dicen: no hay ni una sola cosa de qué acusar a Daniel delante de Darío. Dice, lo único tal vez en lo que podemos acusarlo está en relación con la ley de su Dios. Lo habían visto que Daniel cada día, ahí en su apartamento, él abría las ventanas, ¿no?, y tenía su apartamento con ventanas que daban hacia Jerusalén. Los judíos generalmente oraban así, sobre todo después que fueron sacados de su tierra, oraban con dirección a Jerusalén, porque ahí estaba el templo, y como Dios había prometido estar presente ahí, ellos oraban siempre de esa manera, y Daniel lo hacía de esa forma. Y entonces toda esta gente sabía que Daniel tenía en su agenda 3 tiempos de oración cada día. Y seguramente ellos sabían bien la hora, porque Daniel estaba ahí, abría las ventanas, no para que la gente lo viera, sino él en dirección a Jerusalén. Y se podía ver a Daniel, dice, de rodillas orando a su Dios. Y dijeron estos perversos: bueno, la única forma en la que nosotros podemos quitarnos a este Daniel de encima es acusarlo con base en su religión. Así que armaron todo un complot, ¿no? Nos sigue diciendo aquí el pasaje que vinieron ante Darío y le dijeron, versículo 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, mire, se pusieron de acuerdo todos ellos. Dice, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, rey, sea echado al foso de los leones. Mire, todo lo que ellos armaron. Ahora, dijeron, todos deben, Señor, pedirle solo a usted, ¿no? Y aquí le tocaron el ego a Darío, ¿no? Él iba a ser el Dios.
ahí en este nuevo imperio. Así que convencieron a Darío. Darío firma esta ley, y entre los medos se decía que una vez se firmaba una ley, no podía abrogarse, no podía haber retroceso en eso. Así que lo convencen, se hace la ley. Y se lo dice el versículo 9: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de adorar a cualquier otro dios. Ahora, el versículo 10, mire lo que nos dice. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Abiertas las ventanas de su habitación que daban a Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacerlo antes. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, primero, que Daniel era un hombre apasionado por la oración. A pesar de todas sus ocupaciones, Daniel apartaba 3 diferentes tiempos para arrodillarse, como dice acá, para orar al Señor. Mire, a veces nosotros inconscientemente cometemos el error de decir, bueno, aquí no queda nada más que orar. Y entonces como que la oración se convierte en el último recurso. Ya que nosotros hemos hecho todo esfuerzo, hemos hecho todo lo que está de nuestra parte, al final decimos, bueno, vamos a orar. Cuando realmente nuestra vida debe estar saturada, debe estar marcada por la oración. La vida del creyente en Cristo debe ser una vida de oración. Mire, cuando Daniel supo de este edicto, a Daniel no le preocupó absolutamente nada. Mire, la sentencia era que si una persona en todo el reino era descubierta clamando a otro Dios, dice, debía de ser echado al foso de los leones. Y ahí era muerte segura. Ahí no había escapatoria, muerte segura. Así que eso le esperaba a Daniel por desobedecer el edicto firmado por el rey Darío. Sin embargo, a Daniel no le inquietó nada. Dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si nos caía una sentencia de muerte de esa manera? ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, Daniel siguió con su misma rutina. No dejó de comer, no se le fue el sueño, no cayó en depresión, no le dio dolor de cabeza, no le dio jaqueca, no le dio dolor de espalda. Dice, sencillamente entró en su casa. Cuando él supo que la sentencia ya estaba dada, pues entró en su casa, abrió las ventanas, se arrodilló y siguió orando. Pero dice que se arrodillaba 3 veces al día, oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. No, ni siquiera prolongó los tiempos de oración.
dijo, no, bueno, ahora voy a ayunar o ahora voy a hacer vigilia. No, siguió su misma agenda. 3 veces de rodillas orando a su Dios. Ahora, ¿qué le diría Daniel a Dios en su oración? Señor, guárdame de los leones. O Señor, mira cómo te llevas a todos esos impíos. Castígalos, Señor, mira lo que están haciendo, son unos malvados. No, dice el pasaje que él seguía orando como lo hacía antes, pero además de eso dice, oraba y daba gracias delante de su Dios. Vea, cuando ya tenemos esa disciplina, venga lo que venga, no nos va a mover de esa relación con el Señor. Daba gracias, ¿no? La sentencia era muerte, pero aún así Daniel seguía orando, dándole gracias al Señor. Y es que, hermanos, cuando uno ha aprendido a depender de Dios, no importa las situaciones difíciles o complicadas que vengan a nuestra vida, siempre habrá una respuesta de gratitud al Señor. No importa cuán difícil sea la situación, no importa cuán duro sea el golpe, siempre habrá una nota de gratitud. Los hermanos norteamericanos que hicieron el lugar de padres en mi caso y que me ayudaron tanto cuando más lo necesitaba, pues en el aspecto espiritual, ministerial, ahora ya están bastante avanzados de edad. Él va a cumplir 90 años y padece de Parkinson. Y me escribe la esposa de él y dice, pues ya tiene mucho problema con su vista, casi no mira nada. Lo que hace ahora, dice, es escuchar nada más, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios, me dice ella, pues tenemos la Biblia en audio y otras historias, entonces él se dedica a eso. Pero ella dice, algo de él es que siempre está animado con estos problemas, con todos esos inconvenientes. Dice, siempre está animado y siempre está cantando al Señor. Siempre le gustó hacer eso, ¿no? Y aún ahora con todos sus problemas, él sigue haciendo eso porque ha sido parte de su vida. Ha mantenido una buena relación con Dios. Y eso hace que, a pesar de estos problemas causados por la enfermedad, siga teniendo la misma actitud. Y eso es lo que vemos aquí en Daniel. Ahí está la sentencia, el foso de los leones. Pero Daniel no se asusta, no se aflige, no se preocupa. Él sigue practicando su disciplina de oración. Y entonces lo miran los enemigos. Y dice en el versículo 11, se juntaron entonces aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de Dios. Esa era la vida de Daniel, era el testimonio de Daniel. Así que fueron ante el rey y le hablaron del edicto real diciendo, ¿no has confirmado un edicto ordenando que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios, su hombre fuera de ti, rey, sea echado en el foso de los leones? Y respondió el rey, sí, es cierto, es verdad. Y entonces le dijeron, Daniel, y mire cómo hablan de Daniel. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición.
Eso era lo que sabían de Daniel, ¿no? ¿Qué es lo que sabe la gente que está alrededor nuestro acerca de nosotros? ¿Qué es lo que dicen de nosotros? ¿Qué es lo que ven de nosotros? Es triste, ¿verdad? Cuando compañeros de trabajo dicen, miren a ese, dicen que va a tal iglesia, y miren ahí anda con la mujer de aquel. O miren, dice que es creyente y se lleva las cosas de la empresa, ¿no? Y comienzan, ¿verdad? Comienzan todas las críticas, ¿no? Y las burlas. Pero en cuanto a Daniel, estos enemigos dicen, miren, lo hemos encontrado orando. Él sigue orando a su Dios. Él sigue clamando a su Dios. Ahora mire, el rey no sabía que le habían puesto una trampa a él también. Cuando le llevaron la noticia, el rey no se alegró, sino el rey se entristeció porque sabía quién era Daniel. Y dice que hizo todo lo que estuvo a su alcance para librar a Daniel, pero no pudo hacerlo. La ley estaba firmada y había que cumplirla. Así que no había más que mandar a Daniel al foso de los leones. Versículo 16 dice, entonces el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, y mire, el rey sabía también quién era Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Mire qué interesante. Un rey pagano, pero fue tocado seguramente por el testimonio de Daniel. Y mire que aquellos conocían a Daniel como el hombre de oración. El rey está hablando de Daniel como el hombre que sirve a Dios. Dice, a quien continuamente sirves, que Él te libre. Trajeron la piedra, la pusieron sobre la puerta del foso, dice, la cual fue sellada con el anillo del rey, los príncipes. Versículo 18, luego se fue el rey a su palacio, se acostó en ayunas, no trajeron ante él instrumentos musicales y se le fue el sueño. Ahora, la ley había que cumplirla. Agarraron a Daniel. ¿Qué dijo Daniel? El pasaje no nos dice, ¿no? Pero si Daniel no hubiese sido un hombre de oración, tal vez se hubiera puesto a reclamar a Dios. Señor, yo te he servido fielmente. Señor, yo he dado buen testimonio de ti. No es posible que me esté pasando esto. No, Daniel dejó que sucediera todo, ¿no? Daniel, cuando fue llevado a Babilonia, tenía más o menos 17 años. Ahora, aquí, en este capítulo, de acuerdo a los estudiosos, Daniel ya no es un jovencito. No tiene 20, ni 30, ni 40. Daniel tiene 80 años. Es un anciano ya, ¿no? Lo agarran y lo tiran al foso de los leones. Y Daniel, bueno, sin duda se puso a hablar con los leones y luego a dormir. El que no durmió fue el rey, ¿no? Él era el que estaba preocupado, ¿no? Mire, dice, se acostó en ayunas, no quiso comer, ¿no? Él dice, ¿cómo permití que estos malvados hicieran eso? ¿Cómo no cité a Daniel? ¿Por qué los escuché solo a ellos? Y sin duda haciéndose un montón de preguntas. Pero se le fue el hambre, no comió. Aquella noche no hubo música, se le fue el sueño. Y las 11, las 12, la 1, y por más que se daba vueltas, no lograba dormirse.
las 2 de la mañana, las 3 de la mañana, y nada de sueño. Se paraba, iba al baño, regresaba, se volvía a tapar, y nada. Y no había amanecido. Muy de mañana, versículo 19, se levantó, fue apresuradamente al foso de los leones. Se acerca y dice, llama a gritos a Daniel con voz triste. Y le dice, Daniel. Y aquí habla de otro aspecto de la vida de Daniel. Siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Mire, en medio de su paganismo, creía que el Dios de Daniel, que era un Dios todopoderoso, podía librarlo. Y por eso le pregunta, ¿te ha podido librar de los leones? Y allá se oye la voz de Daniel. Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hicieran daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. El rey se alegró en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso. Lo sacaron, dice, pero ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Hombre de oración. Pero luego trajeron a todos los enemigos y dice, no habían llegado al fondo, ya los leones se los estaban comiendo. Mire, qué importante es la oración en la vida del creyente. Por eso, hermanos y hermanas, no debemos de desperdiciar esta bendición que nosotros tenemos de hablar con Dios a través de la oración. No debiéramos de salir de nuestra casa cada día sin antes haber hablado con Dios. Pero por otro lado, qué bueno es ir por las diferentes calles de nuestra ciudad hablando con Dios. Nosotros no tenemos que ir a un lugar específico para orar. Un versículo que me gusta citar cada mañana, que ya voy en camino, es uno del Salmo 139 y que está en la Nueva Traducción Viviente, donde dice el salmista, delante y detrás de mí vas delante y detrás de mí, y sobre mí pones tu mano de bendición. Yo digo, bueno, vamos aquí en medio de tanto vehículo, unos tranquilos, otros apresurados, otros malhumorados, en medio de todos los motoristas que son un gran atentado. Entonces yo digo, Señor, qué bueno es saber que tú vas delante y vas detrás, ¿no? Y que tu mano está sobre mí. La oración es algo que uno puede hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. No se limita a un solo lado. Podemos aprender de Daniel la importancia de una vida apasionada de oración. Y hermanos, es increíble todo lo que Dios es capaz de hacer con el creyente, hombre, mujer, joven, niño, adulto, que ora al Señor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo era un hombre apasionado por la oración también. Marcos 1:35 dice que muy temprano Cristo se apartaba para poder buscar la presencia de su Padre. Y ahí estaba, muy tempranito, antes que los demás se levantaran, Cristo ya estaba en el desierto, orando a su Dios.
El apóstol Pablo nos dice en 1 Timoteo 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar. Pablo también dice, hablando a los colosenses, que debemos orar con perseverancia. Y Santiago dice que Elías fue un hombre que era semejante a nosotros, pero oró fervientemente y la lluvia se fue en Israel. Después vuelve a orar fervientemente y la lluvia regresa después de 3 años. Hermanos, lo que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas, con nuestra inteligencia, con nuestras estrategias, Dios lo puede hacer a través de la oración. ¿Por qué estar luchando solos? ¿Por qué estar sufriendo solos? El Señor ha prometido estar con nosotros. Todo lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a depender de Él. En la escuela dominical terminamos hoy el libro de Job y hermano Ronnie nos hablaba ahí, ¿verdad? De la oración de Job también, ¿no? A veces Dios nos permite pasar por situaciones difíciles para recordarnos la importancia de la oración. A veces Dios permite problemas en nuestra vida porque hemos dejado a un lado la oración. Hemos dejado de depender de Dios. Hay hijos que tienen la bendición de tener padres que les proveen todo. Y entonces los hijos aprenden a depender de los padres y no tanto de Dios. Y esa es la desventaja cuando se tiene de todo en la casa, ¿verdad? Que uno con facilidad deja de depender de Dios. Algo que he aprendido mucho este año que he estado en Ceteca es la importancia de la oración en la vida del hermano Pablo Cibulca. Él fue rector por muchos años en el seminario y él está ahí, ¿no? Y desde que yo llegué me dijo, mire, yo quiero que apartemos un tiempo cada semana para orar. Y entonces ahí él llega, ¿no? O cualquier reunión que tenemos, él dice, bueno, tenemos que comenzar orando. Y al final de la reunión él dice, bueno, comenzamos orando, debemos terminar orando. Y cualquier cosa, él siempre está ahí, pendiente. Y me dice, mire, creo que necesitamos orar más, ¿no? Él dice, esta institución es de Dios, es un ministerio de Dios. Y nosotros no vamos a poder hacer nada para solucionar los problemas. Tenemos que buscar al dueño, tenemos que orar. Y eso ha sido muy bonito. Eso a mí me ha enseñado mucho a poder buscar más al Señor. El hermano Enríquez, Roberto Enríquez, viene cada semana los martes al seminario porque él da una clase de inglés, ¿no? Y casi siempre pasa a saludarme y me dice, cada mañana, hermano, yo oro por usted. Y tan bonito que es escuchar eso, ¿no? Personas que nos tienen en sus oraciones cada día, ¿no? Así que, hermanos, la oración es algo que no nos cuesta dinero, no requiere sacrificio, es asunto nada más de apartar tiempos, ¿no? Y miren, no debiéramos hacer nada, absolutamente nada, por más pequeño que sea. No debemos hacer nada sin antes orar al Señor. Y no debemos terminar el día e irnos a la cama sin antes darle gracias al Señor. Padres, sigamos enseñando a nuestros hijos la importancia de la oración. Algo que aprendimos cuando los hijos eran pequeños y que necesitaban algo, en lugar de decir, bueno, no siempre podíamos, pero
eso también nos enseñó. En lugar de decir, bueno, aquí está lo que quieres, primero decíamos, vamos a orar, ¿no? Vamos a orar. Y fue bonito ver cómo Dios respondía a esas oraciones. Así que, hermanos, ojalá que podamos también ser creyentes apasionados por la oración, que disfrutemos hablar con Dios, que disfrutemos esos momentos de orar al Señor. Y orar personalmente, orar como familia, como iglesia, todavía siento que necesitamos orar mucho más. Gracias a Dios por el grupo que se reúne todos los domingos por la mañana, pero aún necesitamos orar mucho más al Señor. Oremos. Gracias, nuestro Padre, por tu palabra.